la encontramos en Juan, capítulo 6. Acompáñeme. Nos vamos a Juan, capítulo 6, versículo 45. Mire, fíjense, hermanos míos, gloria a Dios. Pero ¿cómo puede ser esto, pastor? De que no entiendo de lo que estás hablando. El ejemplo más común es Judas. De repente sabemos que se cumplió un propósito, él tenía que entregar al Señor y demás. Pero pongámonos a meditar un segundito. ¿Quiere decir que el Señor creó a Judas para que sea un traidor? Medio raro, amén. O sea, creó a Judas para que se pierda y se vaya al infierno. No creemos que esa sea la naturaleza de nuestro Dios de ninguna manera. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 45. Escrito está, ¿cómo está? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El que habla es Jesucristo. Letras en rojo, recuerden. ¿Amén? Ahora, el versículo 44, el anterior, dice, ninguno, esto lo dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego dice que está escrito en los profetas que serán todos enseñados por Dios. Esto hace referencia a algo, a una enseñanza que recibimos de parte del Padre, pero no sobre esta tierra. En nuestra calidad de espíritu, no habiendo ya obtenido un cuerpo y un alma, sino en nuestra calidad de espíritu en la eternidad. Porque la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Y el espíritu que lo dio Dios vuelve a Dios. Ahora, algo tuvo que haber ocurrido en esa enseñanza, porque dice, el que aprendió, llega a Cristo. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo esto, ¿no? Porque hay algunos que aprendieron y otros que no aprendieron. Y ahí tenemos los vasos de honra y los vasos de deshonra. Ay, Señor amado. Y en esta estadía nuestra, en esta tierra, hay quienes tienen la oportunidad, porque Dios es amoroso y Dios es amor, tienen la oportunidad, ¿verdad?, de poder escoger bien. Ay. Entonces podríamos decir que tenemos acá, vamos a llamarlo categorías, por ponerle un nombre para que podamos entenderlo. No son categorías, pero fíjense para que podamos comprenderlo. Amén. Decid conmigo, hay cosas que para que yo entienda, tengo que tomar un ejemplo que mi mente comprenda. Ay. Entonces, fíjense, para que podamos comprender esto, vemos cómo podríamos decirse que hay tres categorías aquí. Están aquellos que, como la Biblia lo menciona, vasos de deshonra, es como que habiendo en la eternidad, en la presencia, en la preexistencia, delante de Dios, no aprendieron de Él, no recibieron la enseñanza del Padre, por lo tanto, no pueden llegar a Cristo. Y son esas personas que reniegan de Cristo y que jamás van a aceptar a Cristo. Usted sabe qué hay de esas personas. Amén. O sea, nosotros y el Padre antes que nosotros quiere que todos se salven y que nadie perezca. De eso no hay duda, lo dice la palabra. Pero usted y yo sabemos que esto pasa, hay gente que no llega a Cristo. Gloria a Dios. Y la decisión no es solamente aquí en esta tierra, sino que ya viene de antes. Por eso que la palabra nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra. No es que el Señor crea gente para que se pierda. No. Pero hay una decisión anterior a esta tierra. Por otro lado, tenemos los vasos de honra, que obviamente son aquellos que aprendieron del Padre y estando en esta tierra llegan a Cristo y reciben salvación. Pero después está el otro grupo que podríamos llamarlo, para que entendamos, optativos. ¿Por qué optativos? Porque vienen a elegir aquí sobre esta tierra. Es como que en la escuela del Padre
dijeron ni. O sea, no rechazaron, pero tampoco aceptaron. Entonces, aquí en esta tierra vienen a decidir. En base a esto, ¿qué quiero trasladarle yo en esta mañana? Yo quiero trasladarle algo que es muy, pero muy importante y que a la vez es muy atacado de parte del enemigo para con nosotros, que es nuestra verdadera identidad. Si el enemigo de nuestra alma logra bloquear nuestra mente, detener nuestros pasos, lo va a hacer por el lado de nuestra identidad, de alguna manera trabar esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Fíjese que cuando Jesús, ¿no?, fue llevado por el Espíritu al desierto, lo hemos visto en estos días, allí en Lucas 4 lo podemos encontrar, usted verá que el diablo, cuando lo tentaba, le decía, si eres hijo de Dios, ¿no? Y cuando venía la otra tentación, otra vez, si eres hijo de Dios. Entonces, aquí claramente vemos que el propósito que el enemigo tiene con la humanidad, ¿verdad?, y que lo hizo hasta con Jesús, es justamente hacerlo dudar de su identidad. Entonces, fíjense, una cosa es si yo creo con todo mi corazón, recibo la palabra y comprendo, no con la mente, sino con todo mi corazón. ¿Amén? Comprendo de que yo soy su hijo, como le cantábamos recién. Es que Él es mi Padre. Si yo comprendo con todo mi corazón que tengo un propósito y por ese propósito estoy sobre esta tierra, si soy hijo de Dios y eso, la convicción me inunda, difícilmente pueda aflojar en el camino del Señor. Porque ustedes saben que el Señor trabaja con nuestra fe y el diablo trabaja con la duda. Entonces, la duda va creciendo. De repente, muchas veces a través de las pruebas, dificultades, problemas, tropiezos, la duda puede llegar, pero tenemos que desecharla. Porque de repente, y bueno, hay personas que dicen, bueno, pero no puede ser, al final yo soy un hijo de Dios, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué esto no me ocurre? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me aconteció esto otro? Y comienza la duda a crecer en el corazón, ¿verdad? Sí, ahí llega el diablo y te dice, si fueras hijo de Dios no te pasaría eso. O sea, ¿sos hijo de Dios? Sí, amén. Y entonces, ¿cómo te está pasando esto? ¿Cómo estás viviendo esto otro? ¿Cómo viviste en justicia? Y muchos empiezan a pensar de esa manera y se bloquean y no pueden seguir avanzando. Amén. Entonces tenemos que comprender, y a través de estos versículos vemos que fuimos predestinados. Y esto no se trata de una doctrina nueva. Esto no se trata de una denominación que lleva adelante esta doctrina. Esto lo dice la Biblia. La Biblia que tenés vos, que tengo yo, que tenemos todos. Un versículo más. Acompáñeme. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 2. Mire, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos, aquí no hay duda, no dice podemos ser, vamos a llegar a ser, tal vez podemos ser. No. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces el Señor preparó de antemano un camino para nosotros. Usted se puso a pensar en esto. Vamos a detener y pensemos en esto. El Señor preparó un camino. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Pero pastor, vos no sabés las cosas que yo viví, gloria a Dios. Preparó un camino. ¿No me cree? Vamos al Salmo 139. Aleluya, gloria a Dios. Mire, el Salmo 139, en el versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermano, hay un libro en donde está escrita su vida, la mía, la nuestra. Es impresionante esto. Ay, ay, ay. La mano del Señor escribió nuestra vida. Esto es impresionante, hermano. Bueno, pero entonces, ¿cómo estamos nosotros acá en esta tierra? Y a veces nos salen las cosas, a veces no sé. Si el Señor escribió todo me tiene que salir bien. Mire. La Biblia dice que todo, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Aquellas cosas que aún vos y yo no entendemos, no comprendemos, nos ayudan para bien. Esto es muy importante. Yo recuerdo en un discipulado que tuve con mi pastor en mis comienzos en el Señor, éramos 4 en ese discipulado. Y yo recuerdo que el pastor nos enseñó algo y nos dijo, mire, ¿ustedes aman al Señor? Amén, dijimos todos, gloria a Dios, ¿no? No sé si lo amábamos tanto, porque después, ¿no? En la cancha se ven los pingos, dice la cosa. Pero bueno, amén dijimos, gloria a Dios. Bueno, ustedes que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y es importante comprender que todas las cosas ayudan para bien cuando hay amor por el Señor. Si el amor no está desarrollado, ¿no? Bueno, no sé si todo contribuye para bien. Muchas veces se sufren cosas en la carne, ¿no? Se ven ciertas situaciones como injusticias, etcétera, etcétera. Y el diablo aprovecha todos esos argumentos para, ¿no? Si fueras hijo de Dios no te tendría que pasar. Bueno, volvamos acá. Mire, recuerdo que el pastor me dijo algo bien interesante. Yo recién comenzaba y demasiado no entendía. Amén. Entonces él me dijo, no trates de entender nada del camino del Señor. Cree en lo que dice la Biblia. Simplemente tienes que creer. Gloria a Dios. Mira qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, por un lado, arrancamos el discipulado alcanzando comprensión de que necesitamos creer, ¿verdad? Creer en la palabra de nuestro Señor. Por otro lado, me acuerdo que hizo mucho hincapié en este versículo que leímos juntos, en que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y recuerdo que nos habló de momentos difíciles, nos habló de injusticias, nos habló de situaciones que no son comprensibles para el intelecto, ¿no? Cosas que no nos cierran porque venimos de alguna manera con... Por ejemplo, yo pensaba que en la iglesia eran todos buenos. Y dije, bueno, yo vengo del mundo, vengo vapuleado, golpeado del mundo, acá estoy en el paraíso, acá está el amor de Cristo y después me encontré con que no era tan así la cosa. Amén. Entonces, eso contribuye también ¿a qué? A empezar a desilusionar. Gloria a Dios. Y hoy por hoy, el pueblo de Dios, o dentro del pueblo de Dios, está lleno de desilusionados. Entonces el pastor me dijo, mira, para que vos no te desilusiones, te tenés que ilusionar bien. ¿Cómo es esto? El que se desilusionó es porque se ilusionó mal, ¿verdad? Si se hubiera ilusionado bien, no hubiese obtenido desilusión. Lo entendí después de algunos años, no lo entendí en ese momento. Sonó lindo, pero no lo entendí. Entonces yo pude comprender que muchas veces nosotros nos ilusionamos con situaciones, con personas, ¿verdad? Pero están en nuestra mente todas esas cosas. No es el camino que Dios trazó para nosotros. Es muy importante entender esto, pero muy importante. Yo recuerdo algunas situaciones feas que me tocaron vivir dentro de la congregación y hasta con mi pastor también, en donde siempre recordaba esas palabras. Todo está escrito en el libro. Lo bueno y lo malo.
pero dice buenas obras. O no dice así, acompáñeme de vuelta, vamos de vuelta, venga. Capítulo 139, libro de los Salmos, vieron tus ojos, versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Si nos vamos a Efesios, gloria a Dios, en el versículo 10 del capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. Entonces, yo pensaba, pero si son buenas obras, todo tiene que ser bueno. Pero la Biblia dice la suma de la palabra, la verdad. Entonces, estamos preparados de antemano por el Señor para realizar las obras que Él preparó para nosotros, que obviamente si las preparó, ¿cómo son? Son buenas. Ahora, pero para nuestro intelecto, porque nosotros tenemos una virtud, a muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, fíjense que son buenas, pero para nuestra manera de pensar, a veces pueden llegar a ser malas. Y ahí comienza un tratamiento maravilloso de parte del Espíritu Santo en nuestra vida para hacernos discernir, entender, comprender qué es lo que Él ve como bueno y qué es lo que Él ve como malo. No está ajustado al estándar de esta tierra. No, de ninguna manera. Entonces, fíjense, hermanos míos, que qué importante es creer con todo nuestro corazón que somos sus hijos, que hay un propósito en nuestra vida y que todos nuestros caminos están escritos por el Señor. Entonces, en base a esto, yo quiero que me acompañe. Mire, vamos al libro de Génesis. Aleluya. En el libro de Génesis vamos a encontrar algo acá. Gloria a Dios. El capítulo 28, versículo 10 en adelante, encontramos la historia de Jacob. Y el título es Dios se aparece a Jacob en Betel. Aquí hubo un encuentro especial de parte de Jacob con el Señor. En aquellos mis días primeros en el Señor, de los cuales medité mucho en estos tiempos, recuerdo que yo me identificaba mucho con Jacob. Y llevaba a la iglesia y hablaban de Jacob. Y Jacob de acá, y Jacob de allá, y dale con Jacob, gloria a Dios. Y yo digo, es indudable que el Señor me está hablando, ¿no? Y si hubo algo que me atrapó, fue el cambio, la transformación de vida en Jacob, ¿verdad? Entonces, recuerdo que lo primero que me enseñaron es que Jacob significaba engañador, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo me pregunto, ¿el Señor escogió un engañador? Sí, pero lo transformó y... Bueno, pero, si leemos la Biblia, dice que le habla el Señor a la mamá de Jacob y le menciona que en su vientre había dos criaturas. Jacob y ¿quién más? Esaú. ¿El primogénito quién fue? Esaú, gloria a Dios. Pero dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, que el mayor servirá al menor. Y el menor era el engañador. ¿O no? ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y de Esaú? ¿Recuerdan? Le robó la primogenitura con unas tretas y demás. Bueno, entonces yo me digo, Señor, pero, ¿cómo es esto? Vos cogiste un engañador. Uy. Mira qué tremendo. Entonces, ahí es como que, ahí pasó algo adentro mío, porque mire, una oportunidad, yo no recuerdo el título, a lo mejor los chicos me ayudan, pero vimos una película cristiana. Vimos una película cristiana, gloria a Dios, y dentro de la trama, un jovencito encontraba un par de anteojos. Entonces, cuando tomó esos anteojos que encontró y se los puso, empezó a ver el mundo espiritual. La realidad que no se ve. Es impresionante esa película. No recuerdo si ustedes se recuerdan el título, me cuentan. Pero, claro, bueno, más allá del desarrollo de la película en sí, me puse a meditar en esto.
hay cosas que nosotros no vemos y que necesitamos el lente espiritual. O sea, necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento, nos abra el ojo, ¿amén? Para que podamos ver cosas que nosotros no vemos. Porque si esto no ocurre, podemos llegar a vivir el Evangelio y creerlo, desarrollarlo, practicarlo conforme a nuestros pensamientos o a nuestra forma de ser, nuestras costumbres. Y resulta que acá la cosa es muy, pero muy distinta. Entendiendo que hemos sido predestinados, el Señor no escogió un engañador aquí. Porque a Jacob lo escogió antes que estuviera aquí. Igual que a vos, igual que a mí. Y si nosotros aprendimos del Padre, como dice Juan 6:45, o sea, como engañadores vamos a aprender. Jacob como un engañador va a aprender. ¿Qué le enseñó el Padre? El Evangelio. Entonces, ¿se ve qué? Entonces recibimos el Evangelio antes de venir aquí, en nuestra calidad de espíritu. Y otros no lo hicieron. Y otros ni. ¿Ver? Y vinieron a ser optativos acá. Pero lo interesante de esto es que se me abrió el lente. Amén. Y digo, claro, vos no escogiste. Porque en una oportunidad el Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamará Jacob. Y lo bautiza con su verdadero nombre. Dice la Biblia que vos y yo vamos a llegar a la presencia del Señor un día y ahí nos van a dar una... ¿Qué nos van a dar? Una piedrecita blanca que está escrito el nombre. Gloria a Dios. Y nosotros. Es impresionante esto. Entonces fíjense, hermanos míos, que todo esto que estamos hablando, que tal vez para la razón choca un poquito, ¿no? Es algo incomprensible, todo esto tiene que ver con que el que abre su corazón frente a estos argumentos que estamos planteando, nadie lo va a mover de su verdadera identidad. Nada, ni nadie. Ahora, el que duda con respecto a esto, va a haber muchos razonamientos, va a haber muchas teorías, va a haber muchos pensamientos que lo pueden llegar a mover. ¿Y qué peligro hay en esa movida? El peligro consta en que nosotros perdamos nuestra verdadera identidad. Jacob era un Israel, siempre lo fue, pero acá es como si el Señor nos diga, a ver, che, ¿qué nombre te pusieron allá? Y Huguito, Cristina, Mariana, bueno, eso no es así, Gloria. ¿Vos te llamás? Teodora, ¿dónde está? Gloria a Dios. Amén. Es tremendo esto. Entonces, fíjense qué bárbaro esto, ¿no? Porque ahí nos encontramos, es como que si de repente, ¿no? Nosotros somos una iglesia señal, ¿no? Pero no hay duda de eso. No hay duda, hermano. Yo no sé si usted lo cree, ¿amén? Pero hermano mío, fíjense qué tremendo. Porque cada uno de nosotros tiene su historia, tuvo sus experiencias, ¿verdad? Trasladó un ejemplo y lo está trasladando también. Estamos siendo observados, ¿verdad? Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque si hubo algo que yo no le presté mucha atención fue justamente a lo que aprendimos junto con nuestro hermano José, ¿verdad? Porque a través de su caso y demás, yo, por ejemplo, no le había prestado demasiada atención, pero pudimos ver que hay mucha gente que en esta tierra no conoce su verdadera identidad, pero muchos, gloria a Dios. Y fíjense que el que no conoce su origen, anhela conocerlo, ¿verdad? Anhela conocerlo y bueno, se hará todo lo posible para poderlo y si el Señor lo permite, se podrá llegar a una conclusión, ¿verdad? Y si no, acuérdese de Bañato, ¿cuánta gente? ¿Ves? Gente que busca gente, gloria a Dios, hay gente que busca su origen, hay gente que, bueno, gloria a Dios. Bancos de ADN y demás, claro, todas estas cosas que uno no tiene, más si no lo vivió o si no tiene alguien cercano que lo vivió. Y en nuestro caso, fíjense que nuestro hermano
vivió y está viviendo una situación similar. Y vemos que en lo natural es importante. Hay un anhelo de poder conocer. Él nació de nuevo, él está en Cristo, ¿verdad? Pero también es importante llegar a una conclusión en cuanto a eso. Imagínense, eso mismo, trasladémoslo a lo espiritual. Vos y yo, lejos de Cristo, y aún en Cristo, pero lejos de esta revelación que estamos compartiendo hoy, pudimos estar viviendo bajo una identidad equivocada. Muchos de nosotros dijimos, yo soy así, ¿qué vas a hacer? Como dice el tango, ¿viste? ¿No es cierto? Entonces, sí, yo soy así. Y resulta que adquirimos de nuestros ancestros, de nuestros progenitores, de nuestra casa paterna, adquirimos una personalidad, adquirimos costumbres, cultura y demás. Pero esa no es nuestra verdadera identidad. Sino que todo esto, nuestra verdadera identidad, es una vida escondida en Cristo. Allí está nuestra verdadera vida. Y es ahí donde tenemos que acudir para descubrir. Y es exactamente lo que hizo Jacob. Mire, a ver. Gloria a Dios. Dios mío. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Versículo 10 del capítulo 28, libro de Génesis. Y soñó. Dice versículo 12. Si soñó, estaba durmiendo. ¿No? Bueno, ahora leamos versículo 10 de vuelta. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. ¿Qué cosa? La piedra. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y en sus extremos tocaba el cielo. Y ángeles de Dios que subían y descendían por él. Y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob. Pero mire que despertó, y antes, ¿qué pasó? Dice que el Señor le dijo, yo no te voy a dejar hasta que no haya hecho lo que te he dicho, hasta que no se cumpla el propósito. En base a esto, comprendiendo el ejemplo de Jacob, comprendiendo lo que la palabra nos dice, vos y yo le pertenecemos a Él. Hay un propósito en nuestra vida. Y el Señor no nos va a dejar hasta que se cumpla ese propósito. Decirle que está lo tuyo. ¿Se habrá cumplido el propósito? Si la respuesta es, me parece que aún falta, está prohibido partir. ¿Escucharon? Está prohibido partir sin que antes se cumpla el propósito por el cual nosotros estamos acá. O sea, entiéndase esto, nuestra vida, nuestra existencia no pertenece a esta tierra nada más, sino que es anterior. Aquí estamos peregrinando. Estamos cumpliendo un propósito de parte de Dios para nosotros mismos y también para afectar a otros, ¿verdad? Cuando ese propósito se cumpla, nos vamos. Gloria. Amén. Entonces, fíjense que, hermano mío, muchas veces nosotros necesitamos acudir a Cristo para que podamos comprender en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad?,
si se cumplió o no se cumplió el propósito de Dios en nuestra vida. Si se está cumpliendo y aún falta, gloria a Dios. Entonces, esto es bien tremendo. Yo recuerdo el pasaje bíblico que habla de Pedro en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel y había recibido una palabra, y la palabra de parte de Jesús era que, bueno, Pedro, cuando vos sos joven, hacé lo que vos querés, pero cuando seas anciano, seas viejo, habrá otro que te lleve de la mano, ¿verdad? En esos momentos no era anciano Pedro, pero estaba en la cárcel y todo decía que al amanecer, amén, le van a matar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo está un condenado a muerte en la cárcel? De los pelos, si le queda alguno, ¿no es cierto? O sea, ¿quién se va a poner a dormir? Este bárbaro estaba durmiendo. Tuvo que venir el ángel a despertarlo. ¿Cómo vas a estar durmiendo si te van a matar al amanecer? Porque él estaba confiado. Él confiaba en lo que Jesús le dijo. Todavía no se había cumplido el propósito. No había llegado a la vejez. Aleluya. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto, hermano mío? Que es muy importante comprender lo que dice el Salmo 139, 16. Nuestra vida está escrita por la mano de Dios. Levanta tu mano. La mano derecha, levántala, la mano de la autoridad. Decí conmigo, Señor Jesús, yo creo que mi vida está escrita por tu buena mano. Y lo recibo con todo mi corazón. Miren, su vida y la mía está escrita por la buena mano de Dios, hermano. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, porque esto nos eleva. Tal vez hay problemas sobre esta tierra que te están afectando. Hay situaciones sobre esta tierra que te están preocupando. Pero si podemos comprender lo que acabamos de compartir hoy, esto nos eleva más allá. Y empezamos a ver las cosas con el lente del Señor, hermano. A ver, acompáñeme. Ahora, vamos juntitos, gloria a Dios. Yo recién le decía que el enemigo de nuestra alma va a querer poner tropiezo para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Alguno me puede decir chocolate por la noticia, pastor. Ya me di cuenta, por supuesto. Pero es importante que veamos, de muchas maneras vamos a poner tropiezo, pero veamos unos poquitos nada más, para que podamos comprender algo un poquito más. Uno de los impedimentos para que nosotros podamos desarrollarnos en el Señor y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida, es el rechazo. Porque fíjense que es tremendo. La persona que es rechazada cierra su corazón, ¿verdad? Y muchas veces se pone mal. Y aunque de repente no lo hable o lo grite a viva voz, está padeciendo y está con un dolor en su corazón, ¿verdad? Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque, mira, hermano, yo le voy a decir algo ahora que usted lo va a experimentar. No sé si hoy, si mañana o pasado. Pero ¿saben una cosa? El que te rechaza hoy, mañana te va a necesitar. Nunca falla esto. El que hoy te rechaza, mañana te va a necesitar. Entonces, en base a esto, gloria a Dios, y usted si lo experimentó, ya mismo puede decir amén, y si aún no lo experimentó, lo va a experimentar. Pero no se quede en el rechazo. A Cristo lo rechazaron. Dice que a lo suyo fue y lo rechazaron. Amén. ¿Y qué dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Entonces, ese mismo sentir que hubo en Cristo tiene que estar en nosotros. Cuando experimentamos el rechazo, Señor, no saben lo que están haciendo. Amén. Y tenemos que perdonar. Y tenemos que liberar nuestro corazón de cosas feas que terminan bloqueándonos.
¿No están entendiendo esto? Ay, Dios mío. Mira, acompáñenme, vamos a Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 en adelante. Gracias, papá. Mire, capítulo 5. Decirle que está lo tuyo, el que te rechaza te va a necesitar. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados, este es el sermón del monte, este es el mensaje más ungido del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí tenemos que detenernos, porque limpio corazón. Esto lo podemos asociar, ¿no?, con el trabajo del Señor en nuestra vida, quitando la maldad, quitando los malos pensamientos, dándonos un corazón grato para Él, ¿verdad? Bueno, muchas situaciones. Pero fíjense que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si nosotros tomamos esa palabra y la hacemos nuestra, que es lo que deberíamos hacer con la palabra del Señor, tenemos que cuidar nuestro corazón. Fíjense, si hay rechazo en nuestra vida, el corazón se duele. Y el alma sufre y le gusta sufrir. Amén. Entonces, agranda más la cosa, ¿no? Y cada vez la pelota y la bola de nieve se hace más grande. Y el corazón se daña. Los del limpio corazón son los que van a ver al Señor. No solamente que el Señor nos limpie de nuestra maldad, sino que también pueda limpiar todo el interior de nuestro corazón. Que no encuentre nada que no tiene que estar allí alojado. Hay un versículo, yo creo que está por Levítico 21, 19, por allí, en donde habla de, la ley de Moisés es esa, habla de aquellos que podían acercarse al altar o no podían acercarse al altar. Dentro de los que no podían acercarse al altar, allí menciona ciertas características, ¿no? Los que le pasaba esto, que tenían algún defecto, bueno, todo lo que en la ley menciona. Pero a mí siempre me llamó la atención uno, que dice que ningún sobrado, dice la Reina Valera 60, puede acercarse para ofrecer sacrificio de altar. ¿Y qué es sobrado? Es algo que sobra. Es algo que sobra. Un sobrado es porque tiene algo que le sobra. Amén. ¿Y qué nos puede sobrar a nosotros para agradar a Dios? Hijo, muchas veces en nuestro corazón sobran cosas. El dolor sobra. El dolor sobra. No tiene por qué estar allí. Y bueno, pero somos humanos, pastor, nosotros uno siente, tiene su corazoncito. No, espere. Todos esos argumentos al alma le encantan, ¿verdad? Pero dice que ningún sobrado. Entonces, hay cosas que sobran. Si nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, hermano, no podemos andar por esta vida desarrollando nuestra vida en Cristo con dolores en nuestro corazón, con rencores en nuestro corazón. Es muy importante que esto se desaloje. Es muy importante. Hay malas experiencias en la vida, hay momentos difíciles, bárbaro, pero hay que cuidar el corazón. Entonces, fíjense, usted y yo estamos caminando en este peregrinaje y el Señor nos observa, ¿no? Y vos y yo vivimos a veces situaciones que duelen. Hay cosas, ¿no? Cosas feas, cosas que tienen mal olor, hermano. Cosas que no son gratas, ¿verdad? Pero ojo que nuestro corazón no se quede allí. Guardemos nuestro corazón. Padre, perdona, lo estaba matando. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Otro que lo estaban apedreando dijo lo mismo. Esteban. Amén, gloria a Dios. Dijo lo mismo. Entonces, ese candidato a ver a Dios. Amén. Jesús, candidato a volver al Padre después de cumplir su propósito. Y es un ejemplo para nosotros. Mire que Cristo vino, fue creciendo en estatura, en sabiduría, igual que usted, igual que yo. Llegó el momento, ¿verdad?, en que pasó aprobado
la prueba del desierto frente al enemigo. Comenzó su ministerio, empezó a bendecir, cumplió el propósito en la cruz del Calvario y regresó al Padre. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. Entonces, vos y yo tenemos un propósito sobre esta tierra. La pregunta es, ¿se estará cumpliendo? ¡Oh, gloria a Dios! Para esto, ahí se empieza un mar de preguntas que a veces no tienen respuesta para nosotros. Y decimos, pero entonces, ¿será o no será? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que es en esta iglesia o será en otra? ¿En esta ciudad o en la otra? ¿Y será que tengo que hablar así o hablar en japonés? ¿Y tengo que hacer esto otro o aquello? Y no sé, ¿qué espera Dios? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Gloria a Dios. ¿Qué será? Y te pasa la vida. Y el problema más grave, muchas veces, de los creyentes, es encontrar la voluntad de Dios. Porque no se puede entender, vos no podés entender de ninguna manera, si Dios te llama a ser un profeta, que te diga, tenés que salir desnudo por la calle. ¿Cómo va a entender eso? O que te diga, pasate unos cuantos días acostado y mirando para allá. Gloria a Dios. ¿Quién va a entender una cosa así? ¿Quién va a entender que venga uno y haga barro con la saliva y te unte los ojos para que reciba la vista? ¿Quién va a entender que alguien venga y te meta los dedos en los oídos para que escuches? Por favor. ¿Quién va a entender cuando le dijeron a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela? Cuando era un peligro terrible dejar el clan familiar en aquellos días. Hay muchas cosas que son incomprensibles para la razón. Pero dice que los verdaderos hijos de Dios andan en el Espíritu. Andan en el Espíritu. Pero el Espíritu no es el divague del corazón, porque el corazón es engañoso. Andar en el Espíritu, hermano mío, es un ejercicio precioso que vamos a adquirir cuando nos rindamos de todo corazón a Él y empecemos a caminar en su perfecta voluntad, no queriéndolo entender todo, porque muchas veces queriéndolo entender todo, la confusión nos alcanza. Ay. Isaías 53:4. Aleluya. Miren lo que dice el libro de Isaías. Ciertamente, ¿qué vendría a ser? Sí o sí. Llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuánto dicen amén? Y sufrió nuestros dolores. Nosotros, dice, le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero dice que Él se llevó nuestros dolores. Una de las situaciones que no nos deja cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida es el dolor. El dolor alojado, ¿dónde? En el corazón. Pero dice que Él se lo llevó. Gloria a Dios. Él se llevó su sacrificio, se llevó a cabo, se llevó adelante, para que nuestros dolores sean borrados, para que Él se los lleve. Entonces, imagínense que hay muchas razones por las cuales en esta vida, en el desarrollo de nuestra vida, en las experiencias que vamos teniendo, hay muchas razones por las cuales podemos seguir avanzando con dolor en nuestro corazón. Pero es necesario, hermano mío, que recibamos esa lente, ¿amén? Que se abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, la revelación, como quiera llamarlo, que pase algo en nuestra vida para que podamos comprender el sacrificio de Cristo y podamos experimentar que Él se lleva. ¿Quién va a entender que si te pegan una mejilla vos tenés que poner la otra? ¿Tratar de entender eso? No. A ver, vos te podés aguantar que te peguen en la otra si es más grande que vos, si son 4 o 5, pero no entendés que no siento que venga un chiquitín y te haga un... No. En la mente no se entiende. No, la mente no se entiende, pero hermano, para que esto se pueda comprender, no es con la razón, no es con la lógica, de ninguna manera, es en el Espíritu, es en el Espíritu. ¿Quién me va a entender a mí si no es en el Espíritu?
Usted no me va a entender a mí si no anda en el Espíritu. ¿Quién me va a obedecer si no es en el Espíritu? ¿Por qué tengo que obedecer yo a este? ¿Y quién es? ¿Y quién lo puso ahí? Ah, mira, yo predico mejor que él. ¿Amén? Yo también lo puedo hacer. ¿Verdad? Sí, mi hermano, yo pensaba así, ¿eh? Yo pensaba así. Y recuerdo que en una reunión yo estaba sentado como usted estaba sentado y yo pensaba eso. Yo predico mejor que este. Y resulta que en el medio de la prédica el pastor dice, pero es como que venía en una línea, ¿no? Y salió para otro lado. Y dice, ¿qué le va a hacer? Dios me puso acá, ¿vio? Y siguió. Gloria a Dios. Y siguió en su línea, en lo que estaba hablando. Digo, ¡ay, Señor amado, por favor! Entonces el Señor es tremendo, es tremendo. Gloria, es tremendo. Entonces fíjese que hay situaciones que, hermano mío, nuestro pensamiento va para acá, pero hay algo que no estamos viendo, que no podemos discernir. Y tenemos que discernirlo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y mientras tanto, mientras exista esa confusión en nosotros, el enemigo y sus huestes de maldad trabajan y trabajan a todo vapor para que nosotros nos apartemos del propósito de Dios, para que no se cumpla el propósito de Dios y para que obviamente no podamos regresar a casa. ¡Ay, ay, ay! Gloria a Dios. Mire, 1 Timoteo 4:16. Gloria a Dios, mire. Acá es donde le dice Pablo a Timoteo que se tiene que cuidar de él mismo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ten cuidado de ti mismo. Vamos a quedarnos acá. Después nos vamos a la doctrina, pero mira acá. Ten cuidado de ti mismo, gloria a Dios, y persiste en ello, y te salvarás a vos y a los que te oyeren. Entonces, aquí, mire qué interesante esto, ¿no? Porque aquí le estaba diciendo, vos tenés que tener cuidado con tus pensamientos, vos tenés que tener cuidado con tu mente, porque no podés llevar el mensaje a lo que te están oyendo conforme a lo que vos pensás y a lo que vos creés, sino que es conforme a lo que yo pongo en tu corazón y te traslado. Esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque hay una batalla en la mente. Hay una batalla en la mente que el único objetivo es desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y el Señor anhela que se cumpla ese propósito en tu vida y en la mía. Pero la batalla en la mente muchas veces, gloria a Dios. Ay, Señor amado. ¿Sabe lo que usa muchas veces, gloria a Dios, el enemigo para bloquear nuestra mente? Que suframos la soledad. Esto es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Nosotros podemos creer que hay cosas en la vida que son fuertes, situaciones pesadas, pero a veces por ahí no le damos la importancia al peligro que trae la soledad. Y mire qué tremendo esto, ¿no? Porque cuando hablamos de soledad no solamente estamos hablando de que vos estés en una isla como Robinson Crusoe. ¿Cuánto leyeron Robinson Crusoe? Voy yo nomás. Uy, Dios mío, estamos en problemas. Gloria a Dios. Bueno, era un náufrago. Gloria a Dios. Bueno, vamos quedando acá. Ni él estaba solo, estaba Viernes con él. Bueno, entonces fíjense, ¿quién será Viernes, no? Leal Robinson Crusoe. Bueno, pero el hecho es que vos podés estar rodeado de gente, pero sentite solo. No necesariamente está hablando en la soledad. Porque fíjense que el creyente, sobre todo esos creyentes que a lo mejor son los únicos creyentes en la casa, ¿verdad? O los menos, ¿no? Para unos cuantos miembros, pero a lo mejor creen uno, o creen dos, o tres, nada más. Porque te sentís incomprendido, ¿verdad? Se te burlan, ya no querés hablar más porque se burlan, se ríen de vos. Y esto te pasa en el trabajo, en la oficina, te pasa en la fábrica, te pasa en todos lados. Entonces, la incomprensión,
la crisis esa de la soledad. Por eso es tan importante guardar nuestro corazón. Por eso dijo, cuídate de ti mismo, de tus pensamientos. ¿Qué es lo que está pensando? Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Cristo depresivo? ¿Se lo imaginan a Cristo sufriendo porque estaba solo? Yo no estoy solo, decía él. El Padre está conmigo. Él jamás se sintió solo. El único momento donde vemos que le dijo al Señor, ¿por qué me has abandonado? Hay que discernirlo. Porque podemos decir, bueno, ahí sí se sintió solo. ¿Pero por qué razón? Porque en ese momento él cargaba con todos los pecados del mundo. Y cuando el pecado está, el Señor no está. ¿Amén? Entonces fíjense que estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Entendemos acá? Volvamos a la carga. La soledad, hermano mío. Por algo el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, pero no me da una esposa, no me da un esposo, no me da un amigo, no me da... Espérese, porque es una bendición. Dice la Biblia que el que haya esposa, que haya. Es bien, gloria a Dios. Algunos no están muy de acuerdo con eso, pero digamos que todavía no están convertidos del todo. Pero el que haya esposa, haya el bien. ¿Verdad? Hermano mío, qué bendición para las damas tener un esposo. Pero observemos algo. El Señor no está hablando de ese tipo de compañía. El Señor está hablando de que realmente valoremos y pongamos en primer lugar a su presencia. Él. Si somos reyes y sacerdotes, como muchas veces proclamamos, los sacerdotes tenían la función de llevar en sus hombros el arca, la presencia de Dios. Amén. Fueron los primeros que se metieron allí en el agua para que las aguas se abrieran y tuvieron que permanecer allí. O sea, era una responsabilidad. A veces nosotros livianamente decimos, somos reyes, somos sacerdotes, y no comprendemos que hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad es poder acercarnos al Señor cada día y disfrutar de su presencia. Hermano mío, es muy importante. ¿Usted sabe que el Señor es celoso? El Señor es celoso. Él nos ama con todo su corazón. Yo me imagino, ¿no? Me imagino esas mamis, ¿no? Cuando llega la nuera. Me lo viene a robar. Mirá, ya no me viene a ver. Ahora los regalos son para ella. Los besos y los abrazos también. ¿Verdad? ¿Y cómo se pone? Se pone celoso. Imaginemos al Señor, ¿no? Imaginemos al Señor que de repente dice, mira, en vez de estar esperando y anhelando que podamos estar juntos, que podamos caminar juntos, que podamos disfrutar de esa relación íntima, lo único que piensa es en la pollera que lo va a acompañar. Lo único que piensa es en el marido que todavía no tiene. Lo único que piensa en los amigos que todavía no cosechó. No es por ahí la cosa. Pongamos al Señor primero. ¿Y vos pusiste primero al Señor? No. Y entonces no tenés autoridad para decirme esto. Sí que la tengo. Porque fíjense, cuando yo llegué a Cristo, o cuando yo me casé, perdón, cuando yo me casé, yo no estaba en Cristo. Entonces yo no puse de antemano la intimidad con el Señor y después la llegada de mi esposa. Gloria a Dios. Pero después tuve que vivirlo. Ay, gloria a Dios. Después tuve que vivirlo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que, mire, a todos nos llega nuestro San Martín, dicen por ahí. Gloria a Dios. No nos escapamos de la mano del Señor. El Señor va a tratar con nosotros. Pero hoy vos y yo estamos en Cristo. ¿Verdad? Y hoy tenemos, gracias a Dios, unos cuantos jovencitos aquí y otros no tan jóvenes, pero que estamos en el Señor, y es una bendición, y que anhelan proyectar su vida, anhelan tener un futuro, una familia y demás. Métale, es por ahí la cosa. Pero antes, pongan al Señor primero. Eso no significa solamente ir a la iglesia. No. Eso significa que Él ocupe ese lugar primero en nuestros corazones. Disfruten de estar en el Señor.
disfrutan de su presencia. Esto es muy importante. Usted sabe, hermano mío, que el enemigo trabaja y créamelo, hermano, trabaja mucho para que nosotros no disfrutemos nuestra vida en Cristo. Para que nosotros no disfrutemos de esta estadía nuestra en el Señor. Al contrario, para que la suframos. Sí, porque hijo de pastor, estoy condenado. Todos me están mirando. Todo, y si me equivoco, me juzgan, me clavan los puñales. Joven, soltero y creyente. Pero hubiera llegado al Señor después de casado, porque ahora el yugo desigual, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y no sé, y que esto, que aquello. Todas mentiras. Todas mentiras. Ser hijo de un pastor es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso significa que estamos bajo un hogar que sirve al Señor y que le ama. No perfecto, pero que sirve y que ama al Señor. Y eso es un privilegio. Es un privilegio. No le va a decir a nadie que tu papá es pastor, ¿eh? Si te preguntan, decirle cualquier cosa. Y vendedor ambulante, decirle que no sé, lo que se te ocurra. Mira, hermano, nosotros necesitamos adquirir revelación de estas cosas. Cuando el corazón está malo, cuando está lleno de esa mugre que el enemigo nos siembra, uno no puede desarrollar su vida. Imagínese un arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? El arquitecto dibuja. Hace planos, dibuja casas hermosas, ¿no es cierto? Si está mal, no puede dibujar. No puede proyectar lo que... No, hoy me hablamos con los chicos en el viaje de aquí justamente de algo similar, ¿no? De que muchas veces los ambientes contribuyen o no de repente a proyectar ideas, diseños y demás. Entonces, y qué tremendo, porque esto realmente ocurre. Si nuestro corazón no está limpio, no puede desarrollar el llamado. Si nuestra mente no está libre de malos pensamientos, no puede desarrollar el llamado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Llenarnos de malos pensamientos, llenarnos de ideas equivocadas. Por favor, esto es muy importante. Te vino el análisis. ¿Cómo te dieron los análisis? Mal. ¿Cómo mal? Y sí me dieron mal. ¿No? Dios mío, no. El azúcar. Y ya te mareas solo de hablarlo, porque no te pasa nada. Pero me está agarrando el coma diabético, el bajón. Démele una pastilla. Por favor, gloria a Dios. Es tremendo, hermano, es tremendo. Hay cosas que son serias, claro que sí. Pero si vos sos sabio, gloria a Dios. Meditemos en Pedro. Pedro le dijeron, se terminó tu vida. Chao, listo. A ver, te vamos a cortar el gañote, gloria a Dios. Amén. Y Pedro dijo, no, de ninguna manera. A mí Cristo me dijo que iba a ser viejo, todavía no lo soy, así que renieguen ustedes, preparen la cruz, preparen la horca, preparen la guillotina, hagan todo lo que ustedes quieran. Pero a mí, y vino el ángel y lo libertó. Entonces, hermano mío, es muy importante. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire. Ay, Jesucristo, acompáñeme. Génesis 35, versículo 9 y un poquito más. Gloria a Dios. Mire, necesito que usted entienda esto, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 35, Dios bendice a Jacob en Betel, versículo 10. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Gloria a Dios. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu lomo. Lo interesante es que Jacob transitaba sus días
con la espada de Damocles, pensando en que un día o un buen día se iba a encontrar con su hermano y su hermano lo iba a asesinar, porque se lo prometió. Amén. Entonces el Señor le dice otra cosa, pero él había guardado en su corazón esas palabras de su hermano, esa amenaza. Entonces, mire qué tremendo. Fíjese como aquí tenemos un caso en donde tuvo que convivir con lo que había oído, lo que pensaba, meditando en ese desenlace, ¿no? Y lo que Dios le decía, ¿verdad? Entonces hoy estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Y fíjese lo que nos está diciendo el Señor en los últimos días. ¿Te estás poniendo viejo? Ay, ay, ay. Le habló fuerte a Josué y nos habló fuerte a nosotros. No nos podemos poner viejos. Aunque tengamos mucha edad, no importa. No estamos hablando de la edad, sino de la actitud del corazón frente a las situaciones que pasan. Hoy estamos aquí y el Espíritu Santo alegremente, ¿qué nos dice? Primero nos dijo, te está poniendo viejo. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Prohibido partir. Hermano, prohibido partir sin que el propósito de Dios se cumpla. Yo no sé lo que te pasa a vos, yo te cuento lo que me pasa a mí. Yo estoy delante del Señor colorado como un tomate, avergonzado. Avergonzado. ¿Por qué razón? ¿Cómo voy a creer que soy viejo? ¿Vos crees que soy viejo? Ya ahí pusiste el pero. Bueno, pero el pero apareció y derrumbó la cosa, man. O sea, qué lindo. Pero fíjense que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque nosotros obviamente, ¿qué vamos a decir? ¿Somos viejos? No, yo soy joven en el nombre de Jesús. Pero, ¿no? Gloria a Dios, me cuesta. Y el pensamiento, y vuela los pensamientos, y vuelan los pensamientos. Ay, a mí acá no me dolía antes, ¿no? No se lo digo a nadie, pero antes yo me acuerdo que saltaba los charcos los días de lluvia sin problema. Ahora me cuesta, gloria a Dios, ¿no? Y decir que me estoy poniendo medio viejo y ya, gloria a Dios. Vemos crecer a los chicos. Llegó el nieto, mira lo que me pasó a mí. Llegó el nieto, digo, uy, Señor amado. Hoy Huguito me mandó una frase matadora por el camino. Y en su reflexión me dijo, y unos van y otros vienen. Señor, gloria a Dios. Unos van y otros vienen. ¿Y dónde estoy yo? Ay, Dios mío. Claro, entonces usted piensa, ¿no? Usted piensa. Y dice, wow, gloria a Dios. Y ya se va a sacar un turno ya, ¿no? Gloria a Dios. Hágame un chequeo de comando. Pero bueno, ay, Señor amado, qué lindo es el Señor. Ay, gloria a Dios. Volvamos un instante a Génesis 28. Y ya terminamos con esto, mire. Y espero que lo podamos creer con todo el corazón. Versículo 10 en adelante. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar. Usted sabe que hay lugares especiales, ¿no? Hay lugares especiales. Yo tengo mi lugar especial. Gloria a Dios. Pero cada vez que yo llego a ese lugar, hermano, es como que si me pusiera los anteojos, de los cuales hablamos hoy, ¿no? Gloria a Dios. Pero vengamos acá. A lo mejor alguno también lo tiene. Llegó a un cierto lugar y durmió allí. Descansó. Reposó. Porque ya el sol se había puesto. Fíjense que muchas veces estamos heridos por el sol. Recuérdense de Jonás. Gloria a Dios. Estaba herido por el sol. Cuando el sol te hiere, te ataca los pensamientos. Te ataca la cabeza. ¿Qué hacemos en verano vos y yo? Un sombrero, gloria a Dios, una gorrita, una visera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sol, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, dice que tomó de las piedras de aquel paraje. Agarró una piedra.
¿Y dónde la puso? La usó de almohada. Meditemos en esto. ¿A quién se le ocurre que una piedra sea la almohada, hermano? ¿Amén? Yo no sé, yo juntaría, qué sé yo, a lo mejor si no hay nada, estamos, ¿no? El instinto de supervivencia nos lleva ahí y juntaría, no sé, una rama, juntaría un poco de maleza, qué sé yo, porque se llama una piedra. ¿Y dónde la puso? ¿Y se acostó? Gloria a Dios. Fíjese, hermano, la piedra es Cristo. La piedra es Cristo. Y sobre esa piedra tenemos que edificar. Entonces, allí Jacob, cuando llega a ese lugar, ¿verdad? Después de ya no tener la presión del sol sobre sus pensamientos, ¿verdad? Empezó a apoyar la cabeza sobre Cristo. Y ahí todo cambió, porque dice, mire. Llegó a cierto lugar, durmió, porque ya el sol se había puesto, tomó de las piedras, la puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Y qué soñó? Fíjese las pesadillas que vos y yo tenemos. Amén. Tremendo esto. ¿Cuántos tienen pesadillas? Bueno, gloria a Dios. Se ve que todo tiene la piedra, gloria a Dios. Pero, mire hermano, dice que el sueño lo llevaba al cielo. Veía una escalera, ¿no? Veía una escalera en donde los ángeles subían y bajaban. El Señor estaba allí. O sea, ¿dónde lo trasladó esa piedra? Fíjese que esto es tremendo. A veces vos y yo soñamos que el problema se nos solucionó. Y decimos, oh, gloria a Dios. Otras veces soñamos que el problema se agrandó. Otras veces soñamos que no sé, sueños que no entendemos. Muchas veces interrogantes. Le buscamos la interpretación a ciertas cosas. Pero ¿cuántas veces tuvimos un sueño como el de Jacob? Un sueño en donde nos está mostrando el Señor un punto de contacto, ¿verdad? Entre la tierra y el cielo. Una escalera. Ángeles que suben y que bajan, llevando y trayendo nuestras oraciones. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Porque podemos interpretar esto de la siguiente manera. Jacob, vos no sos Jacob, vos sos Israel. Israel tiene un poderoso Dios allí en el cielo. Y tiene un medio por el cual conectarse y subir esa presencia maravillosa que son las oraciones. Entonces, allí los ángeles tomaban nuestras oraciones de Israel y las llevaban al Señor. Tomaban la palabra del Señor y bajaban con las tablas y le daban la palabra del Señor. Entonces, yo hablo con Dios, vos hablas con Dios a través de la oración y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuánto entendemos esto? Es muy importante entenderlo. Es un principio del cual no nos podemos alejar. Porque el Señor nos puede librar de muchas cosas, el Señor nos puede hablar sobre situaciones X, no hay duda, Él hace como Él quiere. Pero fundamentalmente esto funciona así. Yo hablo con Dios a través de la oración, Él habla conmigo a través de la palabra. Entonces fíjense que hay momentos en donde de repente decimos, Dios me dijo, y hay que ver si dijo. Hay que analizar lo que dijo conforme a lo que ya dijo. Y lo que ya dijo hay que interpretarlo a través del Espíritu Santo. Porque, hermano mío, hay gente que agarra esto y lo da vuelta y te manda unas revelaciones medias raras. Y Dios dijo, no. El único que puede interpretar las Escrituras es el Espíritu Santo. Y tiene que ver un anhelo en nuestro corazón de poder recibir esa interpretación. Cerramos con esto, hermano mío. Miren, gloria a Dios, el Señor es bueno. Gracias, Jesús. Dice que soñó, y aquí estaba en lo alto, versículo 13, el Señor, y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, al oriente, al norte. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo te voy a guardar donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? A través de ese sueño, él obtiene la revelación de que ese lugar era especial. Pero si analizamos lo que Dios dijo mire, gloria a Dios. Versículo, ¿dónde está? Versículo 13. Dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera. Y le dijo, si analizamos lo que le dijo, todo tenía que ver con el propósito que él tenía con Jacob. Todo. Entonces, fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Porque la única manera que nosotros podemos recibir la revelación de parte del Señor de cuál es el propósito en nuestra vida es tener la piedra en la cabeza, hermano. Gloria a Dios. Pero por más que alguien venga y te tire la piedra, no la va a... Te va a golpear, pero no va a tener la revelación. Es voluntaria la cosa, es encontrar el reposo en esa piedra. Amén. Es encontrar el descanso en Cristo. Es ir a Él, acudir a Él. ¿Verdad? Y hermano, esto es bien interesante, ¿no? Porque fíjense que hay momentos en donde después de una palabra como esta, usted y yo podemos decir, yo me voy a la piedra, me voy a Cristo. ¿Amén? Voy a buscar de Él, gloria a Dios. Pero fíjense que es interesante comprender que Jacob o Israel dijo, él estaba y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, no lo había entendido, no lo vi así, no lo comprendí así. Entonces, vemos como el Señor espera que vos y yo vayamos a esa piedra, ¿no? Y descansar en Él, pero anhelándole a Él. No solamente por la dificultad que tenemos, no por eso es otra cosa. Vos dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él. Y eso está muy bien. Acudir al Señor en un problema, acudir al Señor, por supuesto que está muy bien. Pero aquí estamos hablando de algo especial, de adquirir nuestra verdadera identidad, de plantarnos sobre ella y que nada nos mueva de esa manera de pensar, guardar nuestro corazón, ¿verdad? Y no dejar que nada lo abrume, nos turbe, por favor. Y comprender, hermano mío, que el Señor desea que vos y yo andemos seguros sobre esta tierra, cumpliendo su propósito. Porque cumplir el propósito de Dios, hermano mío, si el Señor te llama a Cancún a cumplir el propósito, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a lo mejor, no sé, por ahí los planes de Dios son otros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos también para eso. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice, gracias, mi hermanito. Dice, gloria a Dios. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Uy, Dios. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice que tuvo miedo, hermano. Gloria a Dios. Tuvo miedo. Aquí esto nos muestra cómo puede haber en su presencia hay una lucha, ¿verdad? Entre lo que nuestra alma experimenta, siente, nuestros pensamientos y hermano, ¿por qué miedo en ese momento? ¿Por qué miedo? Si la gloria del Señor, mire, hermano, lo que Jacob estaba viviendo, era un momento de presión. Pero ¿sabe una cosa? Cuanto más presión, más gloria. Cuanto más presión, más gloria. Entonces, ¿se da cuenta de lo que estamos diciendo? Hay momentos de presión. Y Jacob llegó a esa conclusión. Dios estaba acá y yo no me daba cuenta. Porque la presión a veces no te deja, te turba. Las malas noticias, la presión que el enemigo ejerce a través de sus amenazas, sus mentiras.
y pretende desviar nuestra atención para aquí y para allá. Nosotros somos hijos del Señor. Decí conmigo, yo soy hijo y Él es mi Padre. Aleluya. Yo soy hijo y Él es mi Padre. Decí conmigo, mi vida está escrita por la mano del Señor. Aleluya. Le guste o no le guste a quien sea, mi vida está escrita por la mano poderosa del Señor. Y estamos bajo esa mano. Aleluya. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por mi hermano, por mi hermana, y juntos podemos estar delante de tu presencia recibiendo esta palabra con todo nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por mostrarnos este ejemplo precioso. Y gracias por la revelación que nos trae esta palabra. Las cosas que nos ocurren, las cosas que vivimos, las experiencias que tenemos, muchas veces pretenden bloquear nuestra mente, llenar y ensuciar nuestro corazón, perturbarnos, desenfocarnos del verdadero propósito que tú tienes en nuestra vida. ¿Cuántos dicen conmigo, yo nací para ser bendecido? Y nací para bendecir. Se cumplirá el propósito de Dios en mi vida. Decilo, proclamarlo a viva voz. Se cumplirá el propósito de Dios en mi vida. Está prohibido partir antes de cumplir ese propósito. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Levanta tu mano. Dice conmigo, Señor, yo recibo esta palabra con todo mi corazón, con todo mi corazón. La recibo sin reserva, Señor amado. Y creo que a partir de hoy siempre estará esa piedra en donde voy a reposar. Voy a valorar ese lugar tan especial en donde tú te encuentras, Señor. Tú estabas aquí, yo no lo sabía. Pero a partir de hoy, yo te voy a buscar todos los días de mi vida. Señor, te ruego en esta mañana que esta palabra cobre vida en los corazones de aquellos que estamos aquí en la iglesia, los que nos acompañan en la radio, en la transmisión en vivo. Señor, mueve tu mano, Padre, mueve tu mano. El Señor tiene un propósito en tu vida, no lo olvides. Vos no sos producto de la casualidad, del error de los hombres, no, de ninguna manera. El Señor trazó un plan, está escrito, está escrito. Llegaste a Cristo porque el Padre te envió a Él. Aleluya. Y aprendiste cuando Él te enseñó en su escuela, mi hermano, allí en la preexistencia. Y hoy vos y yo estamos aquí después de haber aprendido del Padre, y resta cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Señor, guía nuestros pasos, Padre amado. Llévanos de la mano, como le dijiste a Pedro. Ese Pedro que tenía que crecer, madurar, desarrollarse, para luego ser capaz de tomar la mano de aquel que lo iba a guiar. Señor, gracias por esta palabra. Declaramos victoria frente a ella. Y confiamos con todo nuestro corazón, Señor, que habrá un antes y un después. Como lo hubo en Israel, hubo un antes y un después de ese encuentro en Betel, Señor. Y volviste luego a aparecerte a Él allí, a revelarte a Él, allí en Betel, Señor. Gloria a Dios. Como la primera vez. Y esto nos muestra que había en Jacob el deseo de llegar a ese lugar, de encontrarse contigo, porque valoró ese lugar. Señor, gracias. Gracias por esos lugares que tú preparas para nosotros, en donde nos encontramos contigo. Gracias por, Señor amado, contar, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos. Pon tus palabras en nuestros labios. Que no nos falte la guía de tu Santo Espíritu. Afirma nuestros pies, Señor. Que se desarrolle en nuestra vida el valor, el dominio
que seas tú quien los transforme. Cambia, Señor amado, el espíritu de nuestra mente. Libéranos, Padre amado, de toda negatividad. No tendremos temor a malas noticias. Y si vienen por un camino, vienen, pero por 7 tendrán que venir. En el nombre de Jesús. Aleluya. Adorarle. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. No tengas tu boca cerrada. Bendito Dios. Dicen conmigo, Padre Celestial, yo te doy gracias porque he comprendido, Señor, que soy tu hijo. No estoy solo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú jamás me dejarás. No le tengo temor al rechazo, no dejaré que mi corazón no se limpie. Al contrario, voy a adquirir un corazón limpio. Tu palabra, fiel y verdadera, limpia mi corazón. Por eso la recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Y caminaré por ella, porque se cumplirá tu buen propósito en mi vida, en mi familia, en mi ciudad y aún en mi país.